Una vez concluida la endodoncia, pasamos a una siguiente etapa, en la cual debemos de decidir cómo vamos a restaurar a nuestra pieza dentaria. En el caso de un diente anterior con una cavidad de acceso endodóntico o con el agregado de una o dos restauraciones proximales pequeñas, optaríamos con una restauración directa de resina compuesta. En el caso de un diente con una pérdida de estructura coronaria importante, como lo que estamos viendo en pantalla, una resina compuesta no resistiría en boca y estaría más bien indicada a la realización de una corona total. Esta corona, a su vez, necesitaría de algún elemento que sea capaz de unirla al remanente dentario. Y estamos hablando de los postes o pernos, que son estructuras o dispositivos que se fijan o cementan a la raíz previa preparación del conducto radicular y que sirven justamente como base de retención para nuestra futura restauración. Vemos en imagen un perno metálico cementado, cómo se ve radiográficamente, y la corona ya instalada y cementada en boca. Van a encontrar distintas denominaciones según la literatura: muñón artificial con espiga, perno muñón, poste intraradicular, pinos y anclajes intrarradiculares. Los postes pueden clasificarse didácticamente según diversos criterios. Vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente. Según el módulo de elasticidad, los postes pueden ser rígidos, que son los que presentan un alto módulo de elasticidad, como por ejemplo los metálicos, y flexibles, que son los que presentan un módulo de elasticidad bastante próximo al del diente. Como ejemplo tenemos a los de fibra de vidrio. Según la técnica de uso clínico, tenemos postes indirectos, que son los que requieren 2 sesiones clínicas y entre ellas una sesión de laboratorio. Los semidirectos, que están confeccionados en fibra de vidrio y solo en una sesión clínica, pero demandan una impresión del conducto con el mismo poste prefabricado aumentado con resina compuesta. Tenemos también a los directos, que son aquellos que se adquieren en el comercio, los prefabricados. Según el modo de confección, tenemos a los postes prefabricados, que están disponibles en diversos tamaños, formas y materiales. Y tenemos a los anatómicos, que son los que tienen mejor adaptación al conducto, pues exigen una etapa de impresión. Según el formato, tenemos a los postes cilíndricos, que son muy retentivos pero exigen un desgaste adicional por apical. Los cónicos, que son más anatómicos pero no tan retentivos. Y los cilindrocónicos o los de doble conicidad, que unen las ventajas de los postes anteriores. Tenemos también a los postes accesorios, que son postes cónicos de diámetro fino, que sería o cumpliría la misma acción de los conos accesorios de gutapercha. Según la composición, tenemos a los postes metálicos, cerámicos, a los de fibra de vidrio y a los de fibra de carbono. Aquí tenemos algunas características, ventajas o desventajas de los postes. Por ejemplo, podemos mencionar que los postes metálicos y los de fibra de carbono no son tan estéticos, y sí lo son los cerámicos y los de fibra de vidrio. Son muy costosos los cerámicos, y los metálicos tenemos que tienen un costo medio. En cambio, los de fibra de vidrio y los de carbono tienen un costo bastante reducido. Entonces, de acuerdo a este cuadro, podemos hacer mención de las ventajas y desventajas de acuerdo al tipo de material. Seguidamente pasamos a describir la secuencia de los pasos para la restauración de un diente endodonciado usando postes de fibra de vidrio por la técnica directa, es decir, en una sola sesión clínica. En primer lugar, el examen radiográfico. Aquí vamos a evaluar la calidad de nuestra obturación endodóntica, la inclinación, la anatomía de nuestra raíz, la zona periapical, etc. En segundo lugar, pasamos a la evaluación clínica, donde vamos a evaluar el grado de destrucción coronaria y el remanente dental sano. Nosotros debemos de obtener el efecto férula. El efecto férula sería logrado a través del tallado del remanente coronario e implica una extensión de estructura dental remanente
de 1,5 a 2 milímetros como mínimo en sentido cérvico-incisal, sobre la que se asentará el futuro muñón. Nosotros entonces tendríamos una parte en cervical de muñón natural y hacia incisal muñón artificial. Aquí pueden ver un muñón artificial blanco y también puede ser metálico. Lo que vamos a lograr es que la corona, una vez cementada, abrace ambas partes, diente a través del muñón artificial y muñón reconstruido. Aquí vemos justamente el muñón metálico. De ese modo vamos a aumentar la resistencia a la fractura de la raíz. En las figuras de la derecha pueden ver que tiene aproximadamente 2 milímetros en sentido cérvico-incisal y 1 milímetro de ancho. Necesitamos soporte dentinario. Ven también que tenemos un hombro y lo que está de blanco es la corona. En este video van a ver la importancia del efecto férula. Les indico que más abajo está la corona, en el medio es el muñón artificial y el poste es lo que está más arriba, para que entiendan nada más. Bueno, entonces esto va cementado y lo que está en verde sería nuestro muñón natural. Ustedes ven que resiste bastante bien a la fractura. En cambio, ¿qué sucedería si no tenemos o no contamos con ese muñón natural? Nosotros estaríamos sometiendo a nuestra pieza dentaria a un estrés importante, lo que podría terminar en la fractura del diente. La desobturación y preparación del conducto consiste en remover parte de la gutapercha de modo a que nuestro perno tenga cierta longitud. Nosotros necesitamos como mínimo 2/3 de la longitud radicular, o dicho de otra manera, debe tener por lo menos la misma altura de la corona del diente que queremos restaurar. Otra fórmula sería dejar 4 milímetros de gutapercha hacia apical. Lo haríamos con las fresas de Gay-Glidden. Debemos de ensanchar también el conducto, ¿verdad?, con las fresas de piso en este caso, y el diámetro no debe exceder 1/3 del que tiene la raíz para no debilitar sus paredes. Nosotros vemos en esta figura justamente en la primera que quedan 4 milímetros de gutapercha y que el diámetro es de 1/3 aproximadamente. Nosotros necesitamos que nuestra raíz tenga suficiente estructura como para no fracturarse. La prueba del poste, aquí vamos a ver rápidamente en este video una secuencia de cómo sería en un paciente. Radiografías, luego vamos a realizar la apertura con una fresa redonda, vamos a tallar nuestro remanente coronario con una fresa troncocónica mediana de extremo redondeado. Se va a ir formando también un hombro. Ayudados por la radiografía vamos a establecer la longitud para nuestro perno. Vamos a marcar con un tope de goma en la fresa de Gay-Glidden y vamos a empezar a eliminar la gutapercha. Vamos a tratar de remover toda la gutapercha adherida a las paredes para que estas no interfieran durante el cementado. Posteriormente vamos a utilizar nuestras fresas de piso que sirven para ensanchar nuestro conducto. Más adelante vamos a describir la forma en que se usan estas fresas. Entran girando, salen girando y siguen el eje del diente. Irrigamos. Para ir finalizando vamos a describir la técnica de preparación para la instalación de un perno muñón colado en un diente uniradicular. En primer lugar vamos a cortar nuestra corona por la mitad con una fresa troncocónica. La cortamos porque, como viene de endodoncia preclínica, normalmente no necesitaría un perno y mucho menos una corona. Una vez cortada nuestra pieza dentaria, vamos a realizarle una radiografía. Esta radiografía debe ir presillada a la hoja de trabajo. Posteriormente vamos a completar ciertos datos que son requeridos, como el nombre de la pieza dentaria, en este caso corresponde a un 13. Vamos a medir la longitud del conducto radicular, ayudados con una reglita milimetrada. En este caso sería 20 milímetros. Por último, vamos a establecer la longitud de trabajo o longitud del perno a través de una fórmula sencilla. Vamos a restar la longitud del conducto radicular, es decir, 20 milímetros,
menos 4 milímetros, que es lo que debe de quedar en apical, la gutapercha para garantizar el sellado. En este caso vamos a tener 16 milímetros como longitud de trabajo. Luego de la radiografía y de completar estos datos pasamos a la regularización del remanente coronario para obtener el efecto férola. Usamos la fresa troncocónica mediana de extremo redondeado, con la cual vamos a tallar un hombro chaflán de 1 milímetro de profundidad y la altura aproximada va a ser de 2 milímetros. Debemos de tallar paredes paralelas o ligeramente convergentes hacia incisal. Luego haríamos la apertura del conducto con una fresa redonda y la conformación de las paredes internas con una fresa troncocónica mediana. Luego pasaríamos a la eliminación de la gutapercha, estableciendo la longitud de trabajo que es 16. Allí vamos a colocar nuestro tope en la fresa de Gay-Glidden. Estas fresas se utilizan de mayor a menor. Empezamos con la de mayor diámetro, que sería el número 3, a 16 milímetros. Luego en el número 2 y posteriormente la número 1. Con la fresa de piso vamos a ampliar nuestro conducto y estas fresas se utilizan a la inversa que las anteriores, de menor a mayor. También colocaríamos un tope de goma en 16, siempre teniendo cuidado de remover toda la gutapercha posible porque puede interferir en la adhesión. Vamos a hacer una impresión de control con Godiva para ver si nuestras paredes realmente están regulares, si no tienen socavados. Por último, entonces, acabamos de describir la preparación, vamos a hablar del perno muñón provisorio. Necesitamos un alambre al cual le vamos a hacer un doblez en la zona coronaria y a nivel apical vamos a tallarle una punta de lanza con la fresa troncocónica, ya que nuestro conducto siempre es más pequeño a nivel apical, más cónico. Vamos a realizarle retenciones a nuestro alambre, vamos a preparar nuestro acrílico autocurado, hacer un bastoncito e introducirlo dentro del conducto. Posteriormente introducimos nuestro alambre. Esperamos que vaya polimerizando y vamos retirando y ubicando en su lugar, de modo a evitar que polimerice dentro de nuestro conducto. Luego preparamos una carilla con un diente panambí, cargamos el acrílico y ubicamos por sobre el doblez de nuestro alambre. Siempre nuestro conducto debe ir envaselinado para evitar la adhesión de nuestro provisorio. Vamos siempre retirando para evitar que polimerice en boca. Agregamos donde haya que agregar y esperamos que vaya polimerizando. Aquí se ve, una vez que retiramos de boca, el perno y lo que sería la corona provisoria. Vamos a pulir, eliminar los excesos, darle la anatomía correspondiente. Vamos a controlar igualmente si en oclusión no molesta. Y terminamos de pulir. Por último, vamos a cementarlo con Dical. Eliminamos los excesos con una sonda exploradora. Hasta aquí llega nuestro trabajo.